¿De verdad crees que te necesitamos aquí? Si no fuera por tu pensión, ni siquiera tendrías lugar en esta casa. Las palabras de mi propio hijo me cortaron como un cuchillo, dejándome sola en la cocina donde antes reinaba el cariño. Pero esa misma noche, entre el dolor y la rabia, supe que pronto sabrían lo que puede hacer una madre herida y cansada de ser invisible. Aquella mañana parecía igual a todas las anteriores, pero a veces el destino decide poner a prueba la fortaleza del corazón en el momento más rutinario. Me levanté temprano como siempre, sintiendo el frío de la cocina en los huesos, mientras preparaba el arroz y las verduras para la comida. El viejo reloj colgado en la pared marcaba las 7:15 y la radio de fondo soltaba noticias que ya no escuchaba. El olor a café recién hecho se mezclaba con la fragancia tenue del jabón que había usado para limpiar la mesa la noche anterior. Me entretenía pensando en cosas pequeñas, en las camisas de Juana, en la lista del supermercado, y si Damián encontraría trabajo fijo este mes. La casa en ese momento era solo carne llena de recuerdos de cuando Salvador aún vivía. Sin embargo, todo parecía más soportable. Fue entonces cuando escuché pasos apresurados en el pasillo, el crujir de los zapatos nuevos de Roberta y la voz baja de Damián hablando por teléfono. No quise escuchar, pero sus palabras se filtraban por la puerta entreabierta, acompañadas de un suspiro resignado. Damián apareció en la cocina alto, serio, con la barba sin afeitar y ojeras profundas. Se quedó de pie al otro lado de la mesa, trasteando con su móvil ajeno a mi presencia. Esperaba que me pidiera el desayuno como cada día, pero en vez de eso, soltó la frase como si me arrojara una piedra. Si no fuera por tu pensión, ni te necesitaríamos aquí. La cuchara se me cayó de la mano. Un silencio pesado llenó la cocina. A veces las palabras duelen más que cualquier golpe, y esa frase me partió el alma en dos. Todo lo que habíamos compartido todos los años, que lo lloró sola después de la muerte de Salvador. Todas las noches de fiebre. Los abrazos, los miedos de niño se desvanecieron de golpe, como si nunca hubieran existido. Sentí que mi vida se redujo a un simple ingreso mensual, a unas cifras, a un deber, más que cumplir, no a una madre, no a tan perona. Roberta pasó a mi lado elegante, bien arreglada, y me lanzó una mirada que decía mucho más que cualquier palabra. Me sentí pequeña, ajena en mi propia casa, como si sobrara en cada rincón. Noté la satisfacción oculta en su gesto. Nunca lo había dicho en voz alta, pero estaba claro que prefería que yo no estuviera allí. Me mordí el labio para no llorar. No era la primera vez que me hacían sentir invisible, pero nunca había dolido tanto. Damián, sin esperar respuesta, salió del cuarto, dejándome con la olla en la mano, como si la conversación no hubiera ocurrido. Terminé de remover el arroz en silencio, conteniendo el llanto, porque sabía que si lo dejaba salir, no podría detenerlo. Quise pensar en Juana, en su risa clara, en sus dibujos de flores, en las pocas veces que venía a abrazarme sin pedir nada a cambio. Ella era la única que todavía me miraba con ternura, la única razón por la que aguantaba todo esto. A veces me preguntaba si había hecho mal en acogerlos de nuevo, en abrirles las puertas de mi casa después de la muerte de Salvador. Me convencía de que era lo correcto, que la familia debía estar unida. Pero cada día ese convencimiento era más débil. No dije una sola palabra durante el desayuno. Roberta habló de su curso de yoga. Damián leía el periódico y Juana, medio dormida, me sonreía entre sorbo y sorbo de leche. Yo no era más que un mueble, una sombra, un pomo en la cuenta bancaria. Cuando terminaron reconocí la mesa y lavé los platos como siempre, pero por dentro sentí que algo se había roto, algo que no sabía si podría reparar. Subí a mi habitación, el único lugar donde todavía podía respirar, y me senté en la cama. Miré la foto de Salvador sobre la mesita de noche, busqué consuelo en sus ojos. ¿Por qué he llegado a esto?, pensé.
Pero en ese instante, una chispa de rebeldía se subió dentro de mí. Me prometí, aunque fuera en silencio, que esta vez no me quedaría callada. No sabía cómo ni cuándo, ni con qué fuerzas, pero algo cambiaría. No permitiría que mi vida terminara reducida a una pensión. Tenía derecho a mucho Muas, aunque nadie más lo viera. El día después de escuchar esas palabras que parecían un disparo silencioso en el corazón, la casa amaneció más fría y distante. Me levanté temprano como siempre, pero mientras preparaba el desayuno sentí que algo se había quebrado de manera irreversible. El olor a café y pan tostado que antes me daba consuelo apenas lograba suavizar el nudo en el estómago. Roberta apareció en la cocina con esa cortesía suya que siempre esconde un filo invisible. Y en cuanto Damián entró detrás de ella, supe que algo más iba a cambiar. Se sentaron juntos muy unidos, y ella, con una calma calculada, me propuso con voz serena: «Mamá, deberías pensar en mudarte a la habitación pequeña. Allí estarías más cómoda y nosotros podríamos usar este cuarto para trabajar». Damián solo avanzando en silencio, sin atreverse a mirarme. Sentí que mi pecho se apretaba, que el aire pesaba el doble, como si todo mi mundo se redujera de pronto a esa pregunta. ¿Cómo puede alguien decidir por ti dónde debes existir? Intenté mantener la compostura. Me senté frente a ellos con la taza en las manos, notando cómo el silencio entre nosotros se hacía peso. Roberta hablaba de comodidad, de espacio, de lo práctico que sería para todos, mientras Damián jugaba con la cuchara y evitaba mis ojos. Traté de una excusa para retrasar la decisión, pero la determinación en buscar la voz de mi nuera no dejó lugar a dudas. Sentí la vergüenza y la tristeza mezclarse, y sobre todo una especie de humillación tranquila, esa que arde sin que nadie la vea. Cuando acepté con una media sonrisa y un sí claro, sentí que renunciaba a algo muy profundo, pero ni siquiera sabía nombrarlo. Al terminar el desayuno reconocí los platos y al volver al salón vi que Roberta ya había empezado a apilar algunos de mis libros en una caja de cartón. Dijo que era solo para hacer espacio, que luego podría decidir qué cosas llevar conmigo al cuarto pequeño. Me quedé un momento mirando la estantería medio vacía. Los recuerdos de años, los objetos que guardaban mi historia parecían perder valor de repente. Subí a mi habitación con el corazón pesado. Me senté en la cama y contemplé alrededor las fotos de Salvador y de Damián de niño, los tapetes bordados por mi madre, el perfume suave de la lavanda que ponía en el armario. Todo lo que había sido mi refugio ahora se veía frágil, amenazado. Sentí miedo de que me borraran poco a poco de mi propia vida. El resto de la mañana transcurrió con la misma sensación de distancia. Roberta entraba y salía con cajas preguntando por cortinas y lámparas, organizando la mudanza como si fuera un simple trámite. Damián se mantuvo al margen, encerrado en su despacho improvisado, dejando que fuera su esposa quien decidiera todo. En algún momento, Juana, mi nieta, asomó la cabeza para darme un beso antes de irse al colegio, y ese sencillo gesto fue el único rayo de sol en un niblado por dentro y por fuera. Me quedé mucho rato sentado luchando con la tentación de llorar, de rebelarme, pero no quise darle a nadie el gusto de ver mi debilidad. A la hora de la comida, Damián intentó un gesto de normalidad. Me preguntó cómo me sentía, si necesitaba ayuda con las cajas. Yo respondí con frialdad que podía arreglármela sola. Su sonrisa vacilante se borró enseguida. Roberta, mientras tanto, hacía planos para redecorar el salón y organizar el trabajo desde casa. Todo giraba alrededor de su comodidad, de su espacio, de su vida. Mi mundo se comprimía poco a poco en el cuarto pequeño del fondo, el mismo que siempre había guardado para invitados o para guardar ropa de invierno. Ahora iba a ser mi única opción
el límite de mi existencia, dentro de esas paredes. Por la tarde empecé a empacar mis cosas. Guardé en una caja las mantas bordadas, los álbumes de fotos, un par de vestidos que aún me gustaba ponerme en las fiestas familiares. Cada objeto que metía era una parte de mí que se iba achicando. Cuando Roberta se acercó para decirme que también llevaban el televisor pequeño al salón, sintió una punzada de rabia muda, pero solo pude asentir. Me pregunté en qué momento exacto había dejado de ser dueña de mi vida, y pasé a convertirme en alguien a quien los demás se acomodan según su conveniencia. Por la noche, al acostarme en la nueva habitación, el silencio era tan profundo que podía oír mi propio corazón latiendo. Pensé en Salvador, en cómo me habría defendido, en lo distinto que sería todo si él estuviera a mi lado. Esa noche, mientras el eco de sus voces llegaba amortiguado hasta mi puerta, sentí que mi dignidad se reducía como una prenda vieja olvidada en un armario. Pensé en salir, en decir que no aceptaba aquello, pero el miedo a romper la frágil paz familiar me detuvo. La soledad era grande, y aún así, bajo esa tristeza, empezaba a brotar una pequeña semilla de orgullo y rebeldía. Aunque me estaban empujando fuera de todo lo que amaba, algo dentro de mí me decía que no estaba derrotada del todo. Ningún problema. Esa noche el silencio de la casa parecía aún más pesado dentro de la pequeña habitación donde me habían destinado. El olor a humedad se mezclaba con la fragancia lejana del jabón de lavanda que yo misma ponía entre las sábanas para sentirme menos ajena en ese rincón, que hasta hacía poco era solo un espacio para guardar trastos. Me tumbé de lado intencionando acomodar la almohada, pero ningún gesto lograba alejar la sensación de haber sido desplazada de mi propio hogar. Era una cama estrecha y dura, una ventana diminuta que apenas dejaba entrar el aire. Cerré los ojos, pero las imágenes de sequía, los gestos fríos de Roberta, el silencio culpable de Damián, regresaban una y otra vez, colándose por cualquier resquicio de mi mente. Me costó dormir porque en cuanto la casa quedó oscura y solo se oía el rumor lejano del tráfico, mi cabeza empezó a llenarse de recuerdos. Volví casi sin querer a los días de cuando Salvador aún vivía. En aquel entonces esta casa era distinta. Salvador solía levantarse temprano para prepararme café y juntos planeábamos el menú de la semana o simplemente compartíamos la primera charla del día. La risa de Juana cuando era pequeña llenaba cada rincón y hasta el sonido de los tacones de Roberta por el pasillo me parecía alegre porque todo era parte de una rutina donde yo tenía un lugar claro. Ahora esa vida parecía tan lejana como un sueño. Me pregunté en qué momento exacto se había roto todo, cuando pasó de ser el pilar a convertirme en una presencia que incomodaba, una sombra que podía ser trasladada sin preguntas. Pensé en la última vez que vi a Carmen, mi vieja amiga del edificio de al lado. Era una mujer alegre, siempre con una palabra amable y una sonrisa para todos. Recuerdo que tras la muerte de su marido, sus hijos comenzaron a visitarla cada vez menos. Una tarde simplemente desapareció. Nos enteramos por el portero de que la habían llevado a una residencia para mayores, a las afueras de Madrid. Nadie volvió a hablar de ella, como si nunca hubiera existido. A veces me preguntaba qué habría sentido Carmen la noche en que la llevaron, si se despidió de sus cosas, si supo que nunca más volvería a su casa. Aquello me pareció cruel entonces, y ahora en esa habitación diminuta, el miedo a convertirme la siguiente, en desaparecer de la vida de los demás, crecía silencioso y constante. Quise convencerme de que mi situación era diferente, que Damián no permitiría nunca algo así. Pero esa noche, cuando oí sus pasos por pasar delante de mi puerta sin detenerse, sentí que la distancia entre nosotros era mayor de lo que quería admitir. La soledad se sentaba a mi lado, espesa, implacable.
Pensé en levantarme e ir a buscar un poco de agua a la cocina solo para sentir que aún podía libremente por mi propia casa caminar. Pero la tristeza me ancló al colchón. Miré al techo y me preguntó si Salvador desde donde estaba podría ver lo que estaba ocurriendo. Si él hubiera estado allí, quizás nada de esto. Habría pasado quizás mi voz. Sería aún escuchada. El recuerdo de Carmen no me dejó en paz. Me pregunté si había intencionado luchar, si había pedido ayuda, si alguna vez había tenido miedo de perderse en la indiferencia de los suyos. Empecé a ver con una claridad inquietante que la historia podía repetirse y que si yo no hacía algo mi destino sería el mismo. Me dolía admitirlo, pero había una verdad amarga en ese pensamiento. Si yo no me cuidaba, si no ponía límites, nadie lo haría por mí. El miedo a la soledad, al abandono, era un peso antiguo, pero también empezó a convertirse en una chispa de alerta. Entendí mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada y el sueño seguía sin venir que debía encontrar una manera de recuperar el control de mi vida antes de que fuera demasiado tarde. No fuese una decisión arrepentida ni heroica. Era apenas una semilla de rebeldía, de dignidad herida que empezó a germinar entre la nostalgia y la tristeza. Pensé en Juana, en el ejemplo que le daría si me dejaba arrinconar en la Carmen invisible que todos habíamos olvidado. Me prometí que al menos intentaría defender mi espacio, aunque solo fuera por no desaparecer en silencio. Esa idea pequeña pero firme fue lo único que logró tranquilizarme un poco. Y finalmente conseguí dormirme con el corazón encogido, pero con una nueva pregunta latiendo en la cabeza. Si yo no lucho por mí misma, ¿quién lo hará? Me desperté antes que el sol saliera cuando la casa aún respiraba ese silencio profundo, que solo se rompe con los primeros ruidos de la ciudad. No dormí mucho aquella noche. Los recuerdos y la inquietud se enredaron entre las mantas, obligándome a repasar una y otra vez cada decisión, cada palabra, cada gesto. Pero esa mañana, en vez de dejarme atrapar por la tristeza, sentí una determinación nueva y callada. Me vestí sin hacer ruido, escogí el abrigo azul, que Salvador siempre decía que me hacía parecer el cielo de primavera, y salí con paso firme aunque por dentro me temblaran las manos. Caminé despacio por la acera húmeda de Bravo Murillo, contemplando las tiendas aún cerradas, los portales antiguos, donde a veces jugaban los niños del barrio. Nadie me conoce. Ni Damián ni Roberta preguntaron por mí. Juana ya se había ido al colegio. Era como si yo no existiera y esa invisibilidad de pronto se volvió mi mejor aliada. Al llegar a la oficina de García Ruiz, el olor a papel y a café fuerte me golpeó en la entrada. Me senté frente a la secretaria y después de esperar mi turno, expliqué en voz baja lo que necesitaba. El notario era un hombre serio con manos cuidadas y gesto amable. Me escuchó sin interrumpir, revisó mis papeles con calma y me aseguró que todo quedaría registrado tal como yo quería. Sentí una mezcla de miedo y alivio cuando firmé el Nuevo Testamento, como si por fin pusiera un pequeño cerrojo a lo único que aún era muyo. Aclaré que ningún cambio sería comunicado a mi familia hasta el momento oportuno y el notario avanzando con una comprensión silenciosa. Me marché de la oficina con los papeles en el bolso, sintiendo un escalofrío de libertad que hacía mucho no experimentaba. Caminé un rato más por el barrio antes de volver a casa respirando el aire fresco de la mañana y permitiéndome una breve pausa en una cafetería anónima. Mientras revolvía el azúcar en mi café, miré a la gente a través del cristal, madres que llevaban a sus hijos de la mano, ancianos, charlando de pie junto a la puerta, parejas jóvenes que reían sin preocuparse del tiempo. Me sentí parte y ajena a todo eso, pero también orgullosa de mi pequeño secreto, de esa decisión tomada en soledad pero nacida de un cansancio profundo y de un anhelo de respeto. No era venganza ni capricho, sino instinto de supervivencia.
Por primera vez en muchos años, mi firma valía algo más que una rutina en el banco. Era un acto de protección, un aviso silencioso para mí misma de que no todo estaba perdido. Al regresar, la casa estaba en calma, sumida en la monotonía de siempre. Roberta trabajaba en el salón con el ordenador encendido, rodeada de papeles y tazas de café. Damián había salido probablemente a una entrevista, o tal vez solo a pasear sin rumbo, como tantas veces últimamente. Nadie notó el temblor en mis manos, ni el brillo extraño en mis ojos. Fui a mi habitación y guardé los documentos en el fondo del armario, envueltos en una bufanda vieja de lana. Acomodé el bolso sobre la silla, me quité el abrigo y me senté en la cama, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo tenía un as bajo la manga. No era mucho, pero era mío. Repasé mentalmente las palabras del notario, el modo en que me miró, al decirme que había hecho bien, que nunca era tarde para protegerse. El dolor se ha ido. Juana regresó del colegio y se sentó a mi lado mientras hacía los deberes. Me contó una historia de la escuela y le sonreí con el corazón apretado. Yo en silencio me repetía que había dado el primer paso para que nunca me pudiera borrar del todo. Más tarde preparé la cena como siempre, sabiendo que nada había cambiado, aunque dentro de mí algo vibraba diferente. Roberta y Damián comieron hablando de sus planos de reformas en la casa, de un posible viaje que yo sabía que no incluía la y la Ibuela. Yo los observaba sintiéndome extraña, pero a la vez fuerte, dueña de un secreto que protegía mi dignidad. Esa noche, mientras cerraba la ventana antes de dormir, respiré hondo y me prometí que no permitiría que me arrinconaran nunca más. Quizás no podía cambiar el modo en que me veían, pero sí podía decidir cómo responder, cómo proteger lo poco que me quedaba. Me dormí aferradas a esa sensación de autonomía, y por primera vez no sentí miedo del futuro inmediato. Nadie en casa sospechaba lo que había hecho, nadie imaginaba que las cosas ya no serían como antes. Era el primer movimiento de una batalla silenciosa que apenas comenzaba, y yo, aunque frágil y cansada, sentí que todavía podía defender mi lugar en el mundo. Una semana después de aquella mañana en la notaría, cuando la rutina en casa parecía haberse asentado en una falsa calma, sucedió lo que nunca imaginé posible bajo mi propio techo. Ese día, al regresar de hacer la compra, subí a mi habitación con la intención de contar el dinero que con tanto esfuerzo y recato había ido guardando a lo largo de los meses. Siempre había sido precavida con mis ahorros, los pocos euros que apartaba del mercado, las monedas que Juana me dejaba en la mesa, después de comprar pan, algún billete suelto que me quedaba después de pagar la luz. El evito de guardar en un sobre doblado y oculto en el fondo del cajón era algo que venía haciendo Soke de Salvador. Para mí ese pequeño ahorro no era riqueza sino libertad. Era saber que si algún coa tenía que marcharme, podría hacerlo sin mendigar. Al abrir el cajón aquella tarde, me faltó el aire, el sobre había desaparecido. Al principio pensé que tal vez lo había puesto en otro lugar. Busqué entre los calcetines, entre los libros, debajo de la almohada. Incluso revisé el abrigo, las carteras viejas, la caja de costura. Cada rincón de la habitación se convierte en el escenario de una búsqueda desesperada. Pero la realidad era aplastante, el dinero ya no estaba. Me senté al borde de la cama sintiendo una punzada en el estómago. No era solo la material perdida, era la invasión a mi intimidad, la ruptura de ese último espacio seguro. Tomé aire y salí al pasillo. Pedí comida en el restaurante. Roberta y Damián estaban preparando la cena juntos como si nada pasara. Me armé de valor y al entrar pregunté con voz suave pero firme si alguien había visto el sobre blanco que guardaba en mi habitación. Damián se tensó, no levantó la vista de la sartén. Roberta, en cambio, se giró enseguida visiblemente molesta. «¿Ahora vas a decisión que te robaron aquí dentro, mamá?
A veces olvidas las cosas, seguro lo pusiste en otro lado. Damián murmuró algo incomprensible y sin mirarme salió del cuarto. Me quedé sola con Roberta, quien agitaba la cuchara como si nada hubiera ocurrido, como si mis palabras fueran solo un zumbido molesto. Me sentí invisible, absurda, una anciana paranoica, en la que ya nadie creía. Durante la cena el ambiente era aún más gélido de lo habitual. Ella lo llamó el tema. Damián miraba el plato. Roberta hablaba de cosas triviales. El mercado, la vecina del quinto, la necesidad de comprar un mueble nuevo. Yo solo podía escuchar el eco de mis pensamientos. ¿Cuándo fue que dejamos de confiar los unos en los otros? ¿En qué momento mi vida se volvió una sucesión de sospechas y silencios? Ni siquiera Juana, que esa noche llegó cansada de sus clases de danza, logró romper la tensión. Me miró con ojos interrogantes, pero no me atreví a contarle la verdad. No quería cargarla con una tristeza que no le correspondía. Al acabar de cenar reconocí los platos en silencio. Las manos me temblaban tanto que casi dejo caer un vaso. Subí a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Me senté en la cama, repasando una y otra vez el momento en que guardé el sobre la última vez. Sabía que no me había equivocado. Sabía en lo más profundo que alguien en quien yo confiaba había cruzado un límite sagrado. No lloré, aunque sentía un peso enorme en el pecho, una mezcla de rabia y vergüenza. No era el dinero lo que más dolía. Era la sensación de haber perdido la confianza, el respeto, el poco control que me quedaba sobre mi vida. Esto no es un dormitorio. Pensé en Monsen Salvador, en cómo me hubiera defendido, en lo que me habría aconsejado. Pensé en Carmen, la amiga que desapareció tras un largo silencio de sus hijos. Me pregunté si alguna coa también sería borrada de la memoria de quienes decían amar. Entendí que a veces la atracción no es un grito, sino una suma de gestos pequeños, de puertas que se cierran y miradas que se apartan. La sensación de desamparo era tan grande que apenas podía respirar. Me prometí que aunque me temblara la voz, no volvería a pedir permiso para defenderme. Al amanecer, mientras la luz se colaba por la ventana y las voces en la casa regresaban a sonar lejanas, supe con certeza que algo se había roto para siempre. No podía confiar más, no podía volver a ser la misma mujer que calla y acepta. Ya no era cuestión de dinero. Era cuestión de dignidad, de no dejarse robar también la esperanza. Con el corazón encogido, pero la mente más quida que nunca, supe que a partir de ese Kia ya no habría vuelta atrás. Aquella tarde la lluvia caía sobre Chamberí con esa persistencia melancólica que parece invitar a quedarse en casa. Pero yo no soportaba el aire viciado del piso, ni una tarde más. Salí con el pretexto de comprar pan, aunque en realidad solo buscaba un poco de silencio, lejos de los murmullos fríos de Damián y Roberta. Caminé sin rumbo fijo, con el paraguas cojeando y el bolso apretado contra el pecho, los pensamientos dando vueltas como hojas arrastradas por el viento. Pasé por el escaparate de la panadería, por la farmacia donde Salvador y yo solíamos comprar los medicamentos, y casi sin querer me encontré frente a un local que no visitaba desde hacía décadas. El cartel de madera levemente descolorido rezaba «El Rincón de Francisca». Se ingresó el original. La nostalgia puede ser un enemigo traicionero. Pero la lluvia presionó y casi sin pensarlo cruzó la puerta. El aroma a café recién hecho y pan tostado me abrazó nada más entrar. Había pocas mesas ocupadas y detrás del mostrador una figura familiar hojeaba una revista. Francisca, mi amiga de juventud, con el cabello recogido en un moño apurado y las gafas colgando de la punta de la nariz. Por un instante su ceño se frunció en desconcierto, pero en cuanto nuestras miradas se cruzaron, sus ojos se agrandaron y una sonrisa le iluminó el rostro. «Madre caña, Estefanía», exclamó, dejando la revista ya a un lado y saliendo tras el mostrador.
para abrazarme como si no hubiera pasado el tiempo. Me temblaban las manos, pero sentir ese calor genuino, esa alegría sin preguntas, me devolvió por un momento la sensación de pertenecer a algún sitio. Nos sentamos junto a la ventana empañada por la lluvia y pedimos café con leche. Al principio la conversación fue torpe, como si anduviésemos tanteando el terreno de recuerdos que podrían doler, pero pronto las palabras empezaron a fluir. Le hablé de Salvador, de su ausencia, de Damián, y Juana del silencio y la sombra en mi casa. Ella me contó de su marido, un chileno que la dejó por una vida más fácil de sus años, viajando de la soledad, que a veces duele incluso rodeada de gente. Me miró con esa complicidad de quien ha sobrevivido a muchas tormentas y me dijo con voz pausada que la libertad es dura, pero también un refugio. Sentí que el tiempo no nos había arrebatado la confianza ni la capacidad de entendernos en las miradas y los gestos. Francisca era exitosa, dueña de su propio café, pero también tenía heridas invisibles. Me confesó que a veces la independencia pesa tanto como el abandono, que los logros no siempre compensan la falta de un abrazo al final del día. «¿Tú crees que no tienes nada que perder?», me dijo, «pero no sabes todo lo que aún puedes recibir. Si abres un poco la puerta». Esas palabras se quedaron flotando entre nosotras, como una semilla que espera tierra fértil. Me sentí comprendida, menos sola y menos culpable por mis dudas, por mi cansancio, por todo lo que me guardaba solo para no molestar. Después de 2 cafés y varios suspiros compartidos, Francisca me ofreció trabajo en el local. No era una propuesta formal, más bien una invitación para que me sintiera útil, para tener una excusa para salir de casa y respirar aire nuevo. Amigo, pero el solo hecho de saber que existía esa posibilidad, que no todo dependía de la caridad ni del sacrificio, me hizo recobrar un poco de dignidad. Me pidió a volver cuando quisiera sentarme con ella, a mirar la lluvia y hablar de cualquier cosa sin prisas ni juicios. Nos despedimos con la promesa acuta de no dejar pasar otros 20 años antes del siguiente café. Regresé a casa con los pies mojados y el corazón un poco más ligero. Por primera vez en mucho tiempo la lluvia no era un obstáculo, sino un alivio, una cortina que me protegía del mundo hostil, del otro lado de la puerta. Roberta no preguntó dónde había estado. Damián ni siquiera notó mi ausencia. Pero yo esa noche, antes de dormir, me sorprendí sonriendo en la penumbra. No estaba sola del todo, y en algún rincón de mi vida aún quedaba espacio para el reencuentro, para la esperanza y quizás para un nuevo comienzo. La noche anterior fue una de las más largas de mi vida. Roberta había decidido sin siquiera preguntarme que era momento de renovar la casa. Sus palabras eran suaves, pero el gesto era cortante. Mis cosas fueron apiladas en cajas de cartón, mis fotografías envueltas con desgana en papel de periódico, y el edredón que Salvador me regaló aquel invierno frío terminó tirado encima de la lavadora. El cuarto que durante años fue mi refugio se vació de mi presencia en cuestión de minutos. En su lugar, me acomodo en una cama plegable en el rincón más oscuro del trastero, rodeada de trapos, maletas viejas y un olor a humedad que se pegaba en la piel. No importa lo que envíes en una cama abrazando, es única almohada que lograré salvar. Y escuché desde lejos el murmullo alegre de Damián y Roberta, charlando en el salón, como si yo no existiera, como si mi vida solo fuese un estorbo molesto para su comodidad. Dormida. La soledad era un peso en el pecho, una angustia sorda y constante que me robaba el aire. Pensé en salir corriendo, en llamar a Juana para que viniera conmigo, pero no quise arrastrarla en mi dolor. Miré la puerta cerrada y supe que aunque la casa era de nombre, ya no me pertenecía. Amanecí con los ojos hinchados, los músculos entumecidos y el corazón hecho añicos.
Mientras intentaba preparar café con las manos temblorosas, escuché el timbre. Era Francisca de pies en el umbral con su bufanda azul y una mirada firme. No me preguntó si estaba bien. «Os amo a todos en mis días». «Vente a mi casa unos días, Estefanía. Aquí no puedes seguir». «Lo necesitas para respirar y pensar», me dijo con la voz dulce pero decidida. «El hombre principal. La vergüenza de ser una carga para alguien, incluso una amiga de toda la vida, era abrumadora». Pero Francisca no aceptó excusas. Ayudó a un metro algunas mudas de ropa y el neceser en un bolso pequeño recogió los papeles más importantes y me empujó suavemente hacia la puerta. La muerte de un niño es silenciosa. Ni Damián ni Roberta aparecieron para decirme adiós como si mi ausencia fuera una liberación esperada. Caminé junto a Francisca bajo el cielo gris de Madrid, sintiendo que cada paso alejaba una parte del dolor, aunque también dejaba atrás una parte de mi vida. La casa de Francisca, un piso luminoso, lleno de plantas y libros, me recibió como un remanso inesperado. Su calidez contrastaba con el frío constante de mi hogar anterior. Me ofreció un té y me dejó sola para acomodarme como si supiera que necesitaba procesar todo en silencio. Esa tarde, sentada frente a la ventana, vi cómo la lluvia resbalaba por los cristales y pensé en el extraño consuelo de los nuevos comienzos. Francisca cocinó una tortilla y cenamos juntas mientras hablábamos de todo y de nada, evitando los temas dolorosos. Sentí que podía bajar la guardia, que por primera vez en meses nadie me juzgaba por respirar o existir. Esa noche, en una cama ajena pero limpia, me permití llorar en voz baja. No era solo tristeza. Era alivio. Era la certeza de que no todo el mundo llega tarde. O personas que saben aparecer justo cuando estás a punto de rendirte. Antes de dormir, Francisca se asomó a la puerta y me susurró: «Tienes derecho a ser feliz, Estefanía. No lo olvides nunca». Cerré los ojos y, aunque el miedo seguía ahí por primera vez, sentí una pequeña chispa de esperanza. No imaginaba entonces que aquel gesto de bondad sería el principio de un giro que pondría mi vida patas arriba. No llevaba más de una semana en casa de Francisca, cuando una tarde gris de finales de otoño, el timbre del pequeño café soñó con fuerza, y vi aparecer por la puerta a Damián y Roberta. La lluvia había dejado charcos en la acera, y ellos traían el rostro tenso, como si el camino hasta aquí hubiera sido más una carrera que una visita familiar. Al verlos entrar, mi corazón se encogió en el pecho, pero esta vez no sentí miedo, solo una mezcla de tristeza y una extraña serenidad. Francisca, siempre atenta, me dirigió una mirada rápida y siguió limpiando tazas detrás de la barra, como si quisiera proteger mi espacio con su presencia silenciosa. Damián fue el primero en hablar, impidiendo mirarme a los ojos. Su voz, que en otros tiempos me era tan familiar, sonaba ahora lejana, con un matiz de reproche disfrazado de preocupación. «Mamá, tienes que volver a casa. Juana pregunta por ti. Y la familia no es la misma sin ti». Roberta se mantenía unos pasos atrás, cruzada de brazos, observando con frialdad y una pizca de irritación, como si estuviera soportando una situación humillante. Yo los escuché, sintiendo cómo cada palabra resonaba en mi pecho, como una campana hueca. Por un instante mi instinto materno quiso ablandarse, acercarse a mi hijo y creer que todo podía ser como antes. Pero la imagen del trastero de mis cosas tiradas y el silencio cómplice de ambos me devolvió a la realidad. Con la calma de quien ha llorado ya demasiadas lágrimas, me acerqué a la puerta de cristal y, sin abrirla del todo, los miré fijamente. «No voy a volver, Damián. No ahora. Necesito un tiempo para pensar y para respirar».
El temblor en su barbilla delató que no esperaba esa respuesta. Roberta apretó los labios y soltó un suspiro cargado de impaciencia. «Solo te pedimos que regreses unos días hasta que todo esté en orden en casa. No queremos problemas con Juana ni con los vecinos. La gente habla». Había su tono más interés por las apariencias que por mi bienestar real. «Soy tan firme. No se trata de lo que diga la gente. Es mi vida. Y esta vez la voy a decidir yo». Damián se quedó en silencio buscando palabras que no encontró. Roberta, incapaz de controlar el asco, giró sobre sus talones y se dirigió a la salida sin despedirse. Mi hijo titubeó un instante como si quisiera acercarse, como si quisiera pedir perdón, o tal vez solo volver al pasado, pero no lo hizo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el murmullo de la cafetería volvió a llenar el ambiente, y Francisca se acercó a mí colocándome una mano en el hombro. Sentí una mezcla de vacío y liberación. No era fácil romper con el papel de madre sumisa, con la costumbre de ceder siempre, de callar para evitar conflictos. Pero esa tarde, mientras limpiaba una mesa y Francisca me contaba anécdotas de su juventud, supe con certeza que algo había cambiado para siempre. No volvería a aquella casa como la mujer invisible que un Koa fui. Había dado el primer paso, y aunque el camino se presentaba incierto, sentía que por primera vez en mucho tiempo era yo quien lo elegía. Aquella noche, mientras la ciudad se encendía poco a poco tras los cristales mojados, me prometí que no volvería a perderme a mí misma, aunque tuviera que pagar el precio de la soledad. Lo que no imaginaba, Damián y Roberta, sería solo el principio de un movimiento inesperado, un giro que pondría a prueba mi determinación y cambiaría en el destino de toda mi familia. Nunca imaginé que mi voz, apagada por años de silencios y resignaciones, pudiera de pronto resonar tan lejos y tan alto. Todo empezó un miércoles cualquiera con una simple tarea escolar. Juana, mi nieta tierna y perspicaz, había decidido grabarme un vídeo para un proyecto de su clase. Me senté junto a ella en el sofá de la casa de Francisca, un poco nervioso ante la cámara del móvil, pero ella me animó con su sonrisa y esa dulzura que solo los niños conservan. Me preguntó cosas sencillas sobre mi infancia, sobre las recetas que más me gustaban, sobre lo que me hacía feliz, y también sin rodeos, sobre por qué ahora vivía con una amiga en vez de con la familia. Respondí con la verdad sin aspavientos ni rencores, como quien cuenta una historia ajena. Le dije que a veces la vida cambia y que no siempre las familias saben cuidar a quienes más las han cuidado. Le hablé del dolor de sentirse invisible, del valor de empezar de nuevo y de la importancia de no dejarse pisotear, ni siquiera por aquellos a quienes se ama más. Juana envió el video a su profesora y por esas cosas que nunca se planean la historia, comenzó a rodar de móvil en móvil, de aula en aula, hasta saltar a las redes sociales. Primero fueron los padres de sus compañeras los que compartieron el enlace. Luego descubrieron los comentarios, mensajes privados, hasta que la propia asociación de jubilados del barrio lo publicó en su página. Al poco tiempo mi cara y mi voz llegaban a hogares desconocidos, a personas mayores, que se reconocían en mis palabras, a mujeres que agradecían por fin ver reflejada su propia lucha, a hijos y nietos que avergonzados escribían pidiendo perdón, a sus propias madres y abuelas. Los mensajes de apoyo se multiplicaban muchos, preguntando cómo podían ayudarme, o simplemente agradeciendo el valor de no llamar. Entre todas esas muestras de cariño, mi antiguo grupo de amigas del centro cultural también se hizo presente organizando una reunión virtual en la que me animaron a compartir más sobre mi experiencia. Mientras tanto, en el pequeño piso familiar de Chamberí, Damián y Roberta vivieron esos días con una mezcla de estupor y rabia contenida.
Intentaron controlarlo todo explicando a los vecinos que era un malentendido, que yo estaba confundida, que la gente exageraba por internet. Pero el eco ya era demasiado grande, imposible de silenciar. Damián me llamó varias veces, cada vez con un tono más apremiante, mezclando sopaplicas con reproches, como si de repente entendiera lo que había perdido, como si quisiera dar marcha atrás en todo el daño ya hecho. Yo miraba la pantalla del móvil, su nombre brillando en silencio, y recordaba las noches solas, los susurros a mis espaldas, el frío de aquel trastero. Sentía compasión, sí, pero también una serenidad desconocida, una firmeza nueva. Ninguna respuesta. No se necesitan más explicaciones ni nuevas promesas. A veces el silencio es la única respuesta posible cuando las palabras han perdido todo sentido. Francisca se reunió conmigo cada ola de solidaridad, abrazándome fuerte cuando me sentía sobrepasada por la tensión arrepentida. Me insistió en que debía aprovechar esa corriente de empatía, no para buscar venganza, sino para inspirar a otras mujeres en mi situación. Y poco a poco la vergüenza fue dando paso al orgullo. Orgullo de haber sobrevivido, de estar reconstruyendo mi vida fuera del círculo tóxico del desprecio. Un diagnóstico recibió una invitación para hablar en una radio local. Amigo para la aceptación final. Hablar ante un micrófono, saber que muchas otras mujeres escuchaban mi historia, fue como sacarme de encima el último peso del miedo. Sentí que mi dolor servía para algo, que mi testimonio era útil. En casa Damián insistía enviando mensajes, suplicando que le devolviera al menos una llamada. Pero cada vez que el móvil vibraba, me repetía que ahora mi paz valía más que cualquier reconciliación forzada. El mundo exterior, que durante tanto tiempo me había parecido ajeno y frío, ahora me abrazaba con un calor inesperado. Las redes sociales, a las que antes temía por ser un territorio de jóvenes, se convirtieron en un espacio de comunidad, de consuelo, de nuevas amistades. Esa tarde, mientras el sol bajaba y el ruido de la ciudad se colaba por la ventana del café, supe que la verdad, una vez liberada, ya no podía encerrarse de nuevo. Damián llamó una vez más, y otra vez dejó sonar el móvil hasta que se apagó solo. No era yo quien huía, sino él, quien por fin enfrentaba el vacío que había dejado con sus actos. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el mundo no estaba en mi contra. El dolor compartido se volvía más llevadero y mi historia, esa que creí insignificante, se convertía en un faro para tantas otras como yo. Y así la ciudad entera parecía mirar hacia nuestra familia, y todos entendieron, aunque fuera por un instante, el precio de perder a quien solo quería amar y ser amada. No fue fácil sentarme a escribir esa carta. Tuve que respirar hondo varias veces, mirando por la ventana la vida tranquila del barrio de Francisca, preguntándome si de verdad tenía sentido volver sobre lo ya vivido, a abrir heridas que apenas estaban comenzando a cicatrizar. Pero sentí que era necesario. No para cambiar el pasado ni para buscar una disculpa, sino para liberar todo lo que llevaba dentro, para ponerle punto final a una historia de silencios demasiado largos. Así, una tarde de domingo me senté con papel y bolígrafo como en los viejos tiempos, y comencé a escribirle a mi hijo. No escribí palabras de reproche ni busqué conmoverlo con frases grandilocuentes. Me limité a contarle con la sencillez que da el cansancio y la serenidad de quien ya no espera nada cada episodio, en que fui ignorada cada vez que mi voz se perdió entre las paredes de esa casa, cada vez que acepté llamar para evitar una pelea o una mala cara. Le habló del día en que Roberta sugirió que me mudara al trastero del dolor, de ver mis cosas amontonadas junto a la lavadora, del frío de las noches sola, del miedo a convertirme en una sombra como le pasó a la pobre Carmen. También le recordé los momentos felices cuando él era pequeño y me abrazaba como si yo fuera su mundo entero, y cómo ese amor fue dando paso a una distancia que yo no supe o no quise ver.
No le pedí perdón por marcharme ni le di las gracias por la infancia feliz que me permitió disfrutar a su lado. Simplemente le explicó que una madre también es una persona que tiene derecho a ser respetada, a no ser usada ni reducida a una pensión mensual. Cerré la carta con una frase sencilla pero firme. Lamento que tengas que aprender por las malas que las madres no son eternas. Lamento que tu hija tenga que ver cómo se pierde el verdadero significado de la familia. Y sobre todo lamento que las disculpas lleguen siempre tarde, cuando ya no sirven para nada. Apology. Error is not a return ticket. El silencio es la respuesta. Puse la carta en un sobre, la entregué a Juana para que se la diera a su padre, y sentí un alivio inesperado, como si por fin toda la carga del pasado empezara a disiparse. Esa misma semana el teléfono no paró de sonar. Damián quería así hablar, insistía, pero yo ya no necesitaba esas conversaciones. Lo veía de lejos perdido discutiendo cada día con Roberta, mientras la casa en la que tanto lucharon por quedarse se convertía en un campo de batalla, frío y desolado. Las noticias del barrio me llegaban por terceros, que si Roberta había cogido sus cosas y se había marchado a casa de sus padres, que Damián llegaba tarde del trabajo y cada vez estaba más solo, que los vecinos ya no les saludaban como antes. En otro tiempo quizás me habría dolido, pero ahora sentí que ese ya no era mi lugar ni mi responsabilidad. Aprendí que cada una cosecha lo que siembra, y que aunque me hubiera gustado otra historia, para mi hijo el camino que eligió no era culpa cua. Las lágrimas que derramé fueron las últimas que le dediqué. La paz poco a poco ocupó el sitio de la angustia. Cada mañana despertaba con gratitud disfrutando de los pequeños gestos de cariño de Francisca, de los paseos tranquilos por el parque, de la compañía sincera de Juana, que seguía siendo mi mayor consuelo. Por primera vez en mucho tiempo el pasado quedó de pesar. Me prometí vivir de aquí en adelante, sin mirar atrás, sabiendo que la dignidad no se negocia ni se devuelve por carta. Así terminó mi último intento de tender un puente. No es necesaria ninguna respuesta. A veces el silencio es la mejor manera de cerrar una puerta y empezar de verdad una nueva vida. Y por dentro sentí que ahora sí nada ni nadie podría volver a arrebatarme la paz que tanto me costó recuperar. Fue al principio solo una sensación tibia, casi púrpura, que se asomaba en las mañanas junto con la luz dorada del sol que atravesaba la cortina de mi nuevo apartamento. Era como despertar después de una larga fiebre, mirar a mi alrededor y por fin reconocer cada objeto, cada rincón, como parte de un lugar donde nada ni nadie podía recordarme lo que alguna vez dolió. Francisca me acompañó los primeros días ayudándome a elegir unas macetas y algunas plantas para la terraza. Con ella y con Omar, que siempre llegaba con una sonrisa tranquila y buenos consejos, aprendí a redescubrir la ciudad y sobre todo a redescubrirme a mí misma, lejos de la sombra de las expectativas y el menosprecio. El pequeño apartamento con sus paredes claras y ese balcón donde coloqué una mesita para leer se fue llenando poco a poco de detalles elegidos por primera vez en muchos años. Los marcos de fotos antiguas, el cojín favorito de Juana que me regaló antes de irse, la cafetera heredada de mi madre. Cada mañana al preparar el desayuno me sorprendía tarareando canciones de mi juventud, sin miedo a que nadie me escuchara ni me juzgara por mi torpeza. Salía a hacer la compra sin prisas. Conversaba con los vecinos y me detenía en los puestos del mercado hasta elegir frutas frescas, sin que nadie me reclamara por el tiempo. Las tardes eran mi momento favorito. Después de almorzar, sacaba un libro, me acomodaba en el sillón junto a la ventana y dejaba que el silencio llenara la estancia interrumpido, solo por el canto de los pájaros o el ruido lejano de la ciudad. A veces me visitaban Francisca y Omar. Otras veces Juana venía a pasar la tarde conmigo trayendo historias del colegio
y esa luz de inocencia que me devolvía las ganas de reír. Aprende a dormir sin miedo a despertar sin ansiedad. Nadie más me quitaba la paz con sus demandas ni sus palabras duras. Por fin era dueña de mis días y de mis noches. Recibí muchas cartas y mensajes de apoyo tras la historia que Juana compartió. Personas que jamás había conocido se identificaron con mi experiencia, me ofrecieron su cariño, y más de una mujer mayor del barrio vino a tomar café conmigo a compartir sus propias penas y su proceso de reconstrucción. Me sentí acompañada, comprendida y sobre todo viva. La libertad tiene un sabor especial cuando se conquista tras años de cadenas invisibles. Descubrí que podía cuidar de mí misma, que aún había tiempo para aprender cosas nuevas, para equivocarme sin miedo, para hacer planos sencillos y disfrutar de lo que quedaba por vivir. Mirando el atardecer desde mi balcón con una taza de café entre las manos, pensé en todo lo que había dejado atrás. La tristeza, el rencor, la soledad impuesta. Ahora esas sombras se disolvican en la luz suave de la tarde, y yo solo podía sentir gratitud. Por primera vez mi vida me pertenecía por completo. No era la vida de una madre que sacrificaba ni de una abuela útil solo por su pensión. Era mi vida, y cada día era un pequeño triunfo sobre el dolor. Había aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo. No fue hasta que me vi realmente sola con las paredes blancas de mi nuevo apartamento reflejando la luz de la tarde que comprendí lo mucho que había cambiado mi vida. El dolor de la traición seguía ahí agazapado en algún rincón de mi pecho, pero también se había abierto paso una paz desconocida. Sentada junto al ventanal observando las macetas que yo misma había plantado, pensé en todas las mujeres de mi generación, con las que me crucé en el centro de Daya, en la cola de la farmacia, en los bancos de la plaza. Muchos me sonreían con esa mezcla de resignación y cansancio, sabiendo que tras la sonrisa se escondían historias de abandono, silencios forzados y noches de insomnio. Me pregunté cuántas de ellas se sentían tan solas como yo me sentía hace poco que os sepa que sopo así. O cuántas seguían atrapadas en hogares donde solo eran necesarios mientras aportaban algo material no por amor ni gratitud. Pensar en todas ellas me conmovió. Recordé las charlas con Francisca y las historias que me había contado Omar, el abogado jubilado que ayudaba en la parroquia y que cada tarde escuchaba sin juzgar. Un día, mientras bebíamos café en la cocina de Francisca, le confesé que sentía la obligación de devolver algo bueno al mundo, de agradecer de alguna manera toda la ayuda y comprensión que había recibido en mi peor momento. Francisca, con esa serenidad que la caracteriza, me animó a buscar la manera de ayudar, aunque fuera en algo pequeño, pero verdadero. Así, con la idea dándome vueltas en la cabeza, busqué una organización local que brindaba apoyo a mujeres mayores y víctimas de maltrato familiar. Recordé que alguna vez en mi juventud participé como voluntaria, repartiendo mantas y víveres. Ahora con mi pequeña pensión podía contribuir de otra manera. Tomé una decisión sencilla pero cargada de sentido. Cada mes apartaría una pequeña parte de mi pensión para apoyar a esa organización. No era una cantidad grande, pero sí constante y sobre todo ofrecida desde la empatía. Junto al dinero escribí una carta de ánimo dirigida a las mujeres que, como yo, se sintieran invisibles o menospreciadas en su propio hogar. Les conté sin nombres ni detalles que yo también había conocido la soledad, el miedo y la vergüenza de pedir ayuda, pero que era posible salir de ese pozo, reconstruirse y volver a mirar la vida con otros ojos. Les pedí que no dejaran que el mundo apagara la llama de su dignidad, que buscaran ayuda y que recordaran que siempre en algún lugar había alguien dispuesto a escuchar. Firmé simplemente como una amiga, sin más. Cuando envié el sobre, experimenté una ligereza especial, como si soltar un poco de mi miedo y mi historia hiciera más fácil respirar.
Al volver a casa sentí que algo se acomodaba en mi interior, que ese pequeño acto de generosidad era en realidad una forma de reconciliarme conmigo misma y con el pasado. Llené el resto de la tarde escribiendo más cartas, organizando mis cosas, seleccionando libros para donar a la biblioteca del barrio y pensando en otras formas de ayudar por mienmas que fueran. El eco de aquel gesto inmediato fue: días después recibí una nota de agradecimiento de la asociación y más tarde una llamada de una mujer desconocida que solo quería decirme que gracias a unas palabras encontradas en una carta anónima, había decidido buscar ayuda. Lloré, pero no de tristeza, sino de alivio. Comprendí de golpe que el valor de mi vida no estaba en lo que había perdido, sino en lo que todavía podía dar. Miré al cielo por la ventana, sintió la caricia suave de la brisa y supe que había cerrado un ciclo. No vi aprobación de mi hijo, ni el perdón de quienes me hicieron daño. Tenía mi propia paz, y ahora también una misión pequeña, pero honesta, de mostrar con mi ejemplo que la herencia verdadera es la huella que dejamos en los demás. El mundo necesita más actos de bondad que grandes fortunas. Ese día por fin dormí tranquila, convencida de que estaba dejando algo bueno allá donde yo estuviera. La tarde en que Damián apareció en la entrada de mi pequeño apartamento, el cielo de Madrid estaba cubierto de esas nubes grises que anuncian tormenta, pero en mi interior reinaba una calma nueva. Llevaba días esperando sin saberlo este encuentro. Desde que me mudé aquí había fantaseado con la posibilidad de ver a mi hijo, de escucharle decir lo que nunca se atrevió en casa, de notar, aunque fuera por un momento, el brillo sincero de arrepentimiento. Cuando por fin llamaron al timbre y lo vi al otro lado de la puerta, supe que la vida me estaba ofreciendo una última oportunidad de cerrar bien el capítulo más doloroso de mi historia. Damián se quedó un rato sin hablar, mirando al suelo. Sus manos temblaban ligeramente y la voz, cuando por fin se animó a pronunciar una palabra, era apenas un susurro. Me pedí disculpas, admitió que había actuado mal, que no supo defenderme ante Roberta, que permitió que el egoísmo y la comodidad pesaran más que el amor. Me dijo que el apartamento se sentía vacío sin Muy, que Juana preguntaba cada cúa cuándo volvería la abuela, que incluso Roberta estaba diferente, más fría y distante que nunca. Quise abrazarlo, consolarlo como tantas otras veces en la vida, pero por primera vez sentí que no debía hacerlo. Algo en Muy había cambiado y esa transformación pedía ser respetada incluso por Muy misma. Le respondí despacio, con la voz firme pero serena. Le expliqué que lo que él había perdido no era dinero ni objetos materiales, sino el derecho de sentirse amado y acompañado sin condiciones, la posibilidad de mirar a su madre con orgullo, la confianza que durante años le ofreció y que él dejó caer al vacío. Le dije que las cicatrices del alma no desaparecen con palabras y que el amor también se defiende poniendo límites, incluso cuando ese duelo. Damián me miró con los ojos llenos de lágrimas, suplicando una segunda oportunidad, pero ya no podía regalarle algo tan valioso después de todo lo vivido. Durante un momento largo el silencio pesó entre los dos. Yo respiraba hondo, aferrada a mi decisión consciente de que este era el último acto de amor propio que debía permitirme. Le deseaba de corazón que encontrara su camino, que aprendiera a cuidar lo que aún le quedaba en la vida, especialmente a Juana. Le recordé que para recibir el perdón verdadero, primero hay que aprender a no volver a herir a quienes te quieren. Damián entró en la casa. Dijo que me entendía, aunque en el fondo yo sabía que parte de él esperaba que yo me derritiera y volviera a casa. No hay problema. Cuando le cerré la puerta no sentí ni rencor ni alivio extremo, sino una quietud inmensa. Era como si por fin el ciclo estuviera cerrado y mi vida pudiera continuar sin el peso de la culpa o el miedo a perder lo poco que había reconstruido. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo
y me permití llorar, pero esta vez eran hojas grimas de liberación, no de pérdida. Aquel día comprendí que hay puertas que una vez cerradas no deben volver a abrirse, y que la libertad de elegir a quién deja entrar en tu vida es el mayor acto de respeto hacia uno mismo. Por fin estaba en paz con mi pasado y el futuro, por incierto que fuera, ya no me asustaba. Los meses después del último encuentro con Damián transcurrieron en una calma desconocida para Mui. El apartamento que ahora llamaba hogar era modesto pero luminoso, siempre perfumado por el aroma a café recién hecho y el leve dulzor de las plantas que cuidaba en mi pequeño balcón. Francisca y Omar venían a visitarme a menudo trayendo consigo no solo comida y compañía, sino también esa sensación de pertenencia que tanto me había faltado en los años anteriores. Entre nosotros no había grandes discursos ni promesas. Solo una cotidianeidad tranquila tejida a base de miradas, risas suaves y el calor de quienes saben escuchar y no juzgar. Lo que más me reconfortaba era la presencia casi diaria de Juana. Mi nieta se había vuelto parte esencial de mi vida nueva. Venía después del colegio dejando su mochila aquí a un lado y sin decir palabra buscaba mi abrazo, como quien necesita un refugio seguro. Muchas veces la sorprendí observándome con una mezcla de ternura y preocupación, como si temiera que pudiera desvanecerme de repente, y yo la tranquilizaba con caricias en el cabello y palabras suaves. «Estoy bien, cielo. Aquí ahora contigo». Juntas cocinábamos bizcochos sencillos, cuidábamos las macetas, y me contaba sus pequeñas victorias y sus decepciones infantiles, devolviéndome una inocencia que yo creía perdida para siempre. Nunca hablamos demasiado de lo que ocurrió con sus padres. Entre nosotras el silencio servía de escudo para no reabrir heridas y al mismo tiempo nos permitía construir algo nuevo sin rencores, solo con amor. Una tarde de octubre, el sol entraba oblicuo por la ventana tiñendo la estancia de tonos dorados. Me senté en mi butaca favorita, la misma que Francisca me ayudó a elegir el Kia que llegó a este piso, y dejé que la luz acariciara mi rostro. Afuera las hojas caían, y el mundo seguía su curso, pero dentro de mi corazón sentía que el tiempo se había detenido para regalarme esta quietud. Francisca tejía una manta en la mesa del comedor, Omar hojeaba el periódico y Juana, sentada a mis pies, me leía en voz no con voz como Sartes, uno de sus cuentos favoritos. Cerré los ojos y me dejó envolver por el sonido de su voz, por el rumor tranquilo de la casa, por la certeza de que nada malo podía pasarme ya. Recordé entonces a las mujeres de mi generación, amigas vecinas, algunas ya ausentes, otras luchando todavía por hacerse un hueco digno en un mundo que no siempre las reconoce. Pensé en Carmen en su soledad y comprendí que la mayor victoria de mi vida era esta: haber llegado hasta aquí, sin perder mi humanidad, habiendo recuperado mi dignidad, cuando todos creían que era tarde. Me sentí parte de una cadena silenciosa de mujeres fuertes, invisibles a menudo, pero imprescindibles. El cansancio de los años pesaba sobre mi cuerpo, pero no sobre mi espíritu. Miré a Juana, que seguía leyendo, y le sonreí con gratitud. Sentí que la vida me daba una tregua justa y merecida. La escuché pronunciar la última frase del cuento. Después levantó la vista y me preguntó si estaba bien. Apreté su mano con cariño, deseando que algún Koa comprendiera todo lo que aquella paz significaba para Mui. Mientras la tarde se deslizaba lentamente hacia la noche y la casa se llenaba de la luz cálida de las lámparas, sentí que podía marcharme en cualquier momento sin miedo ni tristeza. Había cerrado los capítulos necesarios, había dicho adiós a lo que me dañaba y sobre todo había dejado en mi nieta, en mis amigos y en misma la semilla de una vida mejor. Si el destino decidió que era hora de irse, lo haría serena, sabiendo que no dejaría deudas emocionales ni promesas incumplidas. El mundo seguiría,
y yo en algún rincón de la memoria de quienes me amaron, sería para siempre un ejemplo sencillo de dignidad y amor propio. Cuando Juana me abrazó y Francisca se acercaron a cubrirme con la manta, recién terminada, sentí que todo estaba en su sitio. Cerré los ojos con una sonrisa agradecida y me entregué sin miedo al sueño, confiando en que la vida incluso en su final puede ser generosa y dulce. La vida después de mi partida continuó en Chamberí con su ritmo habitual, pero algo había cambiado de manera invisible en las personas que durante tanto tiempo me habían observado sin realmente verme. No pasó mucho tiempo hasta que Francisca, al ordenar mi pequeño apartamento, encontró la caja donde guardaba mi cuaderno de notas, cartas, nunca enviadas y reflexiones sueltas, todas escritas en los últimos años de mi vida. Fue ella quien decidió compartir algunas páginas con la Asociación Local de Mujeres, convencida de que mis palabras podían arrojar una luz cálida sobre otras vidas marcadas por el silencio y la renuncia. Lo que comenzó como un simple gesto de homenaje pronto tomó una dimensión inesperada. Una vecina periodista conmovida por el contenido del diario escribió un artículo titulado «El valor de vivir para una misma», acompañada de una sencilla fotografía cane en el balcón, rodeada de geranios con esa sonrisa tranquila que según Juana era mi mejor legado. Poco a poco llegaron cartas al buzón de Francisca, mensajes de mujeres y también de hombres que confesaban haber tenido sentido menos solos al leer mi historia. Había maestras, enfermeras, jubiladas, madres y abuelas que decían encontrar en mi relación la fuerza para reclamar su propio espacio y dignidad incluso cuando parecía demasiado tarde. Las palabras se volvieron puentes sanando heridas invisibles y sembrando esperanza, donde antes solo había resignación. Omar, que al principio dudaba de la repercusión que algo tan sencillo podría tener, no pudo evitar emocionarse cuando durante una charla comunitaria escuchó a una anciana repetir una frase de mis cartas: «Nunca es tarde para empezar a respetarse a uno mismo». Pero quien más sufrió la onda expansiva de mi legado fue Damián. Durante semanas evitó todo lo relacionado conmigo, intentando ahogar el remordimiento en el trabajo y en su rutina diaria. Sin embargo, un guía cualquiera empujado por una soledad creciente, se decidió a abrir la caja de recuerdos que le entregó Francisca. Encontró las cartas que le escribí, pero nunca le envié cargadas de cariño, de decepción, y sobre todo de un amor incondicional que ni el dolor más grande pudo borrar. Leyó una y otra vez las páginas donde le hablaba de mi infancia, de sus primeros pasos, de mis esperanzas y miedos de madre. Allí, entre mentiras, comprendió la magnitud de su pérdida. Ya no era cuestión de dinero ni de tiempo, ni siquiera de reconciliación. Era la certeza dolorosa de haber dejado escapar por orgullo y ceguera el abrazo más puro que tendría jamás en su vida. El llanto le llegó de forma silenciosa, sin rabia ni quejas, como quien se rinde ante la verdad. En ese instante Damián supo que aunque yo ya no estuviera supuestamente mi presencia, le acompañaría en cada gesto de bondad que fuera de ahora en adelante. Comprendió al fin que la verdadera herencia no son las casas ni el dinero, sino el valor de una vida vivida con dignidad y la capacidad de perdonar incluso en silencio. En la ciudad mi historia quedó flotando como una brisa suave. Algunos la recordaban con lágrimas, otros con una sonrisa de complicidad. Pero lo más importante es que a través de las palabras y las pequeñas acciones, mi experiencia se convirtió en semilla para muchas otras mujeres que, mirando al horizonte desde su propio balcón, se atrevieron a imaginar una vida distinta. Y así, en el rumor de las tardes tranquilas de Chamberí, mi voz siguió viva, recordando a todos que siempre hay tiempo para empezar de nuevo y para dejar una huella de amor silencioso pero imborrable. El aire del último día de otoño en Madrid
Tenía algo diferente, casi como si el tiempo se detuviera para dejar espacio a los recuerdos más profundos. Juana, ya convertida en una joven mujer, regresó al barrio de Chamberí. Después de mucho tiempo, guiada por un impulso casi inexplicable, un deseo de acercarse una vez más a la esencia de la abuela, que marcó su vida con tanta delicadeza y fortaleza. El sol de la tarde doraba las fachadas de los edificios antiguos, y las hojas caídas formaban una alfombra ocre bajo sus pies, mientras recorría las calles que tantas veces anduvo de la mano conmigo. Había silencio en el ambiente, pero era un silencio lleno de vida, de esas ausencias que no duelen, sino que abrazan, que reconfortan con la certeza de lo vivido. Al llegar al parque donde solíamos pasar tantas tardes, Juana buscó con la mirada ese banco de piedra, bajo el gran castaño, mi rincón favorito, para leer y pensar. Se sentó. Respiró hondo y sin darse cuenta acarició el respaldo del banco, descubriendo al tacto una inscripción discreta casi oculta entre el musgo y los surcos del tiempo. Se inclinó para leer mejor, y al hacerlo las palabras grabadas parecieron brillar con luz propia. Aquí vivió una mujer que eligió su libertad. Juana se quedó inmóvil unos segundos, como si el mundo entero se resumiera en ese mensaje sencillo. Sus dedos temblorosos repasaron cada letra, y en su pecho nació una emoción cálida mezcla de orgullo, gratitud y una nostalgia dulce que no dolía, solo recordaba. Imaginó mi mano firme y serena tallando esa frase, dejándola ahí para quien supiera detenerse y mirar más allá de lo obvio. En ese instante todo lo vivido cobró un sentido distinto para Juana. Pensó en los días difíciles, en las decisiones valientes, en los silencios dignos y en la alegría recuperada, en todo lo que había significado mi lucha tranquila por una vida elegida y no impuesta. Comprendió que la verdadera herencia que dejé no fue ni una casa, ni una cuenta bancaria, sino la libertad de buscar la felicidad, a su manera de defender la propia dignidad, sin pedir permiso de vivir, y marcharse sin miedo ni arrepentimiento. Ese banco, esa frase, se convirtieron en símbolo para todo el barrio. Poco a poco otras mujeres mayores se acercaron, sentándose allí para encontrar inspiración, dejando flores, cartas y pequeñas piedras pintadas como señal de que entendían el mensaje. Algunas compartían su propia historia en voz baja, sintiendo que por fin alguien las escuchaba. Las amigas de Juana, al conocer la historia, la compartieron en redes sociales, y muy pronto la frase se hizo viral entre comunidades de mujeres de todas las edades, dentro y fuera de Madrid. El banco se llenó de vida, madres, hijas y abuelas acudían cada una con su propia lucha y su deseo de libertad. Se organizaban pequeños encuentros, lecturas, talleres y hasta jornadas de apoyo a mujeres mayores, todo inspirado en la valentía silenciosa de quien decidió dejar su marca en piedra, no por vanidad, sino para regalar esperanza. Damián, al enterarse de todo, visitó el parque una mañana temprano. Se sentó en el banco y, al leer la inscripción, las lágrimas le nublaron la vista. Entendió que aunque no pudo reparar el pasado, el amor de una madre sobrevive más allá de cualquier error. Ese día Damián prometió cambiar, abrir el corazón y no volver a cerrar la puerta a la ternura ni al respeto. Así mi huella quedó grabada en la vida de quienes amé y de quienes jamás conocí. No hubo discursos ni homenajes públicos, pero en cada gesto pequeño, en cada sonrisa o en cada decisión valiente de alguien que leyó esa frase, siguió latiendo mi historia. Porque al final lo único que necesitamos es sentir que fuimos fieles a nosotras mismas, que tuvimos el valor de cambiar nuestro destino y de invitar a otros a hacerlo. Esa fue mi última lección, y el eco de esa libertad aún resuena suave y firme cada vez que alguien algún día se sienta a descansar bajo el viejo castaño de Chamberí. ¿De verdad crees que te necesitamos aquí? Si no fuera por tu pensión, ni siquiera tendrías lugar en esta casa.
Las palabras de mi propio hijo me cortaron como un cuchillo, dejándome sola en la cocina donde antes reinaba el cariño. Pero esa misma noche, entre el dolor y la rabia, supe que pronto sabrían lo que puede hacer una madre herida y cansada de ser invisible. Bajo la luz suave de una tarde cualquiera, sentada en mi pequeño balcón, lleno de flores, comprendí que la verdadera libertad llega cuando nos atrevemos a poner límites y dejamos de cargar con las expectativas ajenas. Ya no me pesaba el pasado ni las palabras crueles de quienes no supieron valorar mi entrega. Mi mayor victoria fue aprender a quererme, a cuidarme y a entender que nadie merece ver su dignidad pisoteada, ni siquiera por quienes amamos. La vida es demasiado breve para sacrificar la paz interior por la aprobación de otros. Hoy, cada rayo de sol que entra por mi ventana es símbolo de una nueva oportunidad, de una mujer que renació y encontró su propio valor lejos del ruido y la ingratitud. Descubrí que al final el amor propio es el regalo más grande que podemos darnos y también dejar a los demás como ejemplo. Porque solo cuando nos atrevemos a vivir para nosotros mismos, florecemos de verdad.